Inicio. México tiene ídolos, figuras que trascienden el tiempo, cuyas voces y sonrisas parecen grabadas en el alma misma de la nación. Pero entre todos ellos, uno resuena con una fuerza especial, un eco que se niega a apagarse. Pedro Infante. El carpintero que se volvió rey, el charro cantor que enamoró a millones, el rostro del cine de oro mexicano. Y el ídolo inmortal. Su nombre es sinónimo de éxito, de carisma arrollador, de películas que definieron una era y canciones que se convirtieron en himnos populares. Vivió rápido, amó intensamente y murió joven, sellando su lugar en el panteón de las leyendas inmortales. Pero detrás del brillo de los reflectores, más allá de Pepe el Toro o Tizoc, ¿quién era realmente Pedro Infante? ¿Y cuán grande fue la fortuna del ídolo más querido de México? La fortuna estimada. Se habla de millones, de una riqueza acumulada en la cima de la fama. Al momento de su trágica muerte, aquel fatídico 15 de abril de 1957, con tan solo 39 años, los titulares hablaron de una fortuna calculada en unos impresionantes 20 millones de pesos de la época. Una cifra astronómica. Si ajustamos eso a la inflación, estaríamos hablando de cerca de 100 millones de pesos actuales. Una riqueza compleja. 100 millones, suena increíble, ¿verdad? Pero la historia del dinero de Pedro Infante es mucho más compleja de lo que parece. Porque una cosa era ganarlo, y otra muy distinta, conservarlo y heredarlo. Más adelante sabremos qué pasó realmente con esa fortuna y por qué se convirtió en un dolor de cabeza para sus herederos. ¿Se imaginan manejar tal cantidad de dinero en esa época? Los humildes comienzos. Pero volvamos al inicio. Porque el camino a la cima no fue instantáneo. ¿Pueden creer que por su primera película importante, La Feria de las Flores en 1942, Pedro ganó apenas 750 pesos? Unos 16,000 pesos de hoy. Imaginen empezar así, con ese talento, ¿qué pensarían ustedes? Una cifra modesta comparada con lo que vendría después. Incluso antes, como extra o músico, sus pagos eran mínimos. Pero su talento y carisma eran innegables. De la cima del éxito. Pronto, su nombre se convirtió en garantía de taquilla. Los productores lo sabían, y Pedro Infante se convirtió en uno de los actores más cotizados. Para mediados de los años 50, se reportaba que ganaba alrededor de 400,000 pesos al año, más de 3,5 millones de pesos actuales. Solo en un año. Y eso sin contar sus presentaciones personales, donde su representante, Antonio Matoc, aseguraba que cobraba 20,000 pesos semanales. Algunos reportes incluso hablan de sueldos por película que rondaban los 25,000 o 30,000 dólares, y hasta 100,000 dólares con regalías o doblaje. Comparaciones inevitables. Era una fortuna, sin duda. Pero, ¿fue Pedro Infante el rey indiscutible de las ganancias en el cine de oro? Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque había otros titanes en la arena. El genio de la comedia, Mario Moreno Cantinflas, consistentemente ganaba más. Se dice que en ese mismo 1955, Cantinflas se embolsó 600,000 pesos, casi 5 millones de hoy. Y al morir, dejó una herencia estimada en más de 100 millones de dólares. De la competencia feroz. Y luego estaba la doña María Félix. Una diva que conocía su valor y no dudaba en exigirlo. Se cuenta que cobraba más por película que el propio Infante. Para la icónica Tizoc, el director Ismael Rodríguez tuvo que hipotecar su casa para cubrir el salario de María. Aunque las cifras exactas son un misterio, se cree que acumuló una fortuna de hasta 50 millones de dólares, sin contar propiedades y joyas legendarias. Otros grandes nombres. Incluso el gran Germán Valdés Tintán, otro gigante, estaba en esa élite, ganando cifras impresionantes, casi a la par de Infante en algunos años. Así que, aunque Pedro era el ídolo del pueblo y uno de los mejor pagados, no era, estrictamente, el número uno en ingresos. Para ti, ¿quién fue la figura más grande de esa época dorada? Déjanos tu opinión en los comentarios. El hombre detrás del dinero. Pero Pedro no solo acumulaba dinero. Era conocido por su generosidad,
por ayudar a su familia y amigos, por invertir en negocios y por su pasión por las motocicletas y los automóviles. ¿En qué gastarían ustedes si tuvieran esa fortuna y esa fama? Era un hombre de pueblo que, a pesar de todo, parecía mantener una conexión especial con la gente. ¿Estamos desentrañando la fascinante vida de una leyenda? Si te está gustando este video y quieres que sigamos trayendo historias como esta, apóyanos con tu like y suscripción. Es gratis y apoyas mucho al canal para seguir creando contenido. Gracias. Continuemos. Aspectos complejos de su vida. Ahora, es innegable que, como toda figura pública de gran magnitud, la vida personal de Pedro Infante tuvo aspectos complejos y situaciones que, vistas con los ojos del presente, generan conversación. Se habla de relaciones intensas, como la que mantuvo con Guadalupe Torrentera, iniciada cuando ella era muy joven, algo que refleja las costumbres de la época, aunque hoy nos parezca diferente. Enredos y contexto de la época. También existieron enredos legales y sentimentales, como las complicaciones alrededor de sus matrimonios con María Luisa León e Irma Dorantes, situaciones que fueron muy sonadas y que forman parte de su biografía. Es importante recordar el contexto de aquellos años, donde la vida privada de los ídolos se manejaba de forma muy distinta a la actual y la línea entre lo público y lo privado era diferente. Estos capítulos, sin embargo, no parecieron mermar el inmenso cariño que el público le profesaba. ¿Tú qué opinas sobre cómo ha cambiado la percepción de la vida de los famosos? El enigma de la herencia. Y aquí volvemos a la pregunta del dinero. Si ganó tanto, ¿dónde quedó todo? Recuerden esos 20 millones de pesos estimados. La realidad es que la administración de su herencia cayó en manos de su representante, Antonio Matouk, y según las fuentes, ese dinero nunca llegó directamente a sus hijos reconocidos. Se habla de que una vez Pedro falleció, el dinero nadie sabe dónde quedó. ¿Qué creen que pasó realmente con ese dinero? Un misterio digno de película, ¿no creen? La lucha por las regalías. No fue hasta principios del siglo XXI, en 2001, que sus herederos, liderados por su hija Lupita Infante Torrentera, emprendieron una batalla legal contra gigantes como Televisa y la disquera Peerless para reclamar las regalías por la difusión de sus películas y canciones. Tras meses de litigio, finalmente lograron un acuerdo. Hoy, sus herederos reciben un porcentaje a través de la Asociación Nacional de Intérpretes. Pero el camino fue largo y complicado. El legado digital asombroso. Pero aquí viene lo más asombroso. Estamos en 2025. Han pasado casi 70 años desde su partida. Y Pedro Infante sigue siendo una máquina de generar dinero. Cifras del siglo XXI. ¿Sabían que sus derechos de imagen generan cerca de 2.5 millones de dólares anuales? Sí, cada año. Recientemente, TV Azteca adquirió los derechos de transmisión de su vasta filmografía. ¿Recuerdan la película Coco de Disney Pixar? Pagaron 30 millones de dólares en 2017 solo por usar su imagen y lanzar productos relacionados. El ícono pop moderno. Abran cualquier plataforma de comercio electrónico y encontrarán su rostro en incontables artículos. Sus películas acumulan millones de horas de visualización en streaming. Sus frases y gestos son memes virales y stickers que usan hasta los más jóvenes. Pedro Infante trascendió el blanco y negro para vivir en HD, en stories, en la cultura pop del siglo XXI. El Museo El Rincón de Pedro Infante en Mazatlán sigue siendo un imán para turistas. ¿Cuál es tu película o canción favorita de Pedro? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber. Geografía Infante. Y su huella sigue marcada en la geografía misma de México. ¿Recuerdan dos tipos de cuidado con Jorge Negrete? Otizoc, filmada en el hermoso pueblo mágico de Huauchinango, Puebla, específicamente en Tenango de las Flores, donde aún puedes sentir la magia de esa película junto al famoso árbol de Tizoc. Las calles de la Ciudad de México guardan secretos de sus rodajes, desde Tlatelolco hasta zonas que hoy son de lujo. ¿Has visitado alguno de estos lugares? Reflexión final. Pedro Infante fue un torbellino. Un fenómeno que vivió al máximo, que encarnó los sueños y las contradicciones de un México en plena transformación. Fue el héroe popular, el amante idealizado, el cantante del pueblo.
Su fortuna fue inmensa, aunque compleja y disputada. Su vida personal, un tapiz de vivencias intensas y decisiones que marcaron su camino. La verdadera herencia. Pero su verdadero legado va más allá del dinero o las polémicas. Es esa conexión inexplicable que sigue teniendo con millones. Es la prueba de que un ídolo verdadero puede adaptarse, reinventarse y seguir brillando, incluso en un mundo digital que él nunca conoció. Muchas gracias por acompañarnos en esta increíble historia de nuestro ídolo. Pronto daremos detalles de un proyecto de 12 canciones originales que el canal ha compuesto en homenaje a nuestro ídolo, en donde tú podrás apoyarnos si así lo deseas con alguna foto, video, audio o mensaje que quieras que aparezca en el video de estas canciones. Mantente atento para las instrucciones. Nuevamente muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.